to Ukraine, Russia or Russian Ukrainians missed Russian war in Ukraine. Rusia y Ucrania están a punto de dejar de ser como las conocíamos, y podrían incluso dejar de existir en mucho menos tiempo del que podríamos imaginarnos. El conflicto entre estas dos naciones ha escalado al punto de ocasionarles las mayores pérdidas de toda su historia contemporánea, haciendo que se vuelva cada vez más complicado que puedan recuperarse. Muchos tienen preguntas como, ¿qué tan grave es la situación en estos países? ¿Qué hace la población? ¿Y cuál será su destino si todo sigue? Tales dudas las vamos a responder en este video, para que puedas informarte acerca de todo lo que está ocurriendo. Una de las primeras cosas que hay que saber es que la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania hace más de 8 meses está llevando a la destrucción de ambos países. Decenas de miles de personas ya han muerto en el conflicto, y más de 7,5 millones de ucranianos han abandonado su país como refugiados. Más de 1 millón de rusos también se han marchado como exiliados. El 21 de septiembre de 2022, Putin anunció la primera movilización bélica de hombres en Rusia, desde la Segunda Guerra Mundial, convocando al menos a 300,000 hombres nacionales, para ser reclutados y enviados a luchar a Ucrania. Después de que Putin dio ese anuncio, los precios de los vuelos para salir de Rusia subieron mucho. Esto se debió a que muchos hombres rusos querían abandonar el país. Pero no había muchas formas de hacerlo, porque la mayoría de los países habían prohibido que los vuelos rusos entraran en su espacio aéreo, y también habían dejado de operar sus propios vuelos a Rusia. La única forma que tenían los rusos de huir del país e ir a Europa en avión comercial era elegir entre dos opciones, por lo que los precios de los billetes aumentaron mucho, hasta superar los 9,000 euros. Esto es más dinero del que gana la mayoría de los rusos en un año. La mayoría no podían pagar este elevado precio, pero también se hizo difícil escapar por tierra. A finales de septiembre de 2022, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia e incluso Finlandia habían cerrado sus fronteras con Rusia. El gobierno ruso tampoco deja ir a Europa a las personas con ciudadanía rusa, aunque tengan un visado válido. Esto significa que también es imposible para los rusos viajar por tierra a Europa, a menos que quieran atravesar la zona de guerra activa en Ucrania. La única ruta terrestre posible hacia Europa para los rusos que aún huyen es a través de la estrecha franja de Noruega, en el extremo noroeste del país. Noruega todavía no ha cerrado su pequeña frontera con Rusia, y la autopista E105 que conduce a ella, más allá de Murmansk, sigue abierta por ahora. Pero para la mayoría de los rusos que huyen de las consecuencias de esta guerra, la ruta de Noruega está a miles de kilómetros de ellos, en un difícil y costoso acceso. Al mismo tiempo, se calcula que el 70% de los ciudadanos rusos ni siquiera posee el pasaporte necesario para viajar al extranjero. Eso significa que la mayoría de los rusos que quieren salir del país solo pueden ir a Sudamérica o a los antiguos países soviéticos de Kazajistán, Kirguistán, Georgia y Armenia. Como miembros de la Unión Económica Euroasiática, los rusos pueden entrar a esos territorios sin visa o pasaporte. Como resultado, las imágenes tomadas por satélite el 25 de septiembre de 2022 mostraban una larga fila de vehículos rusos intentando cruzar la frontera con Georgia. De forma similar, los videos mostraban a cientos de rusos y coches intentando entrar en Kazajistán, extendiéndose casi hasta donde alcanza la vista. Cientos de miles de rusos ya han llegado a estos 4 países, y cada vez llegan más. Pero no son los únicos lugares a los que huyen los rusos. Por ejemplo, 2 rusos que no querían ir al ejército consiguieron un barco y navegaron hasta América. Otras personas que no podían irse, buscaron en Google cómo romperse los brazos, o lastimarse en general, para no tener que ir al ejército. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, más de 1,2 millones de rusos han huido del país, la mayoría jóvenes en edad militar. Esto es mucho más de la cantidad de personas que Putin dijo que iba a reclutar. También se trata del mayor éxodo de rusos de la historia, superando incluso a la revolución de 1917. Y esta cifra ni siquiera incluye a todos los rusos muertos o heridos en combate. Según estimaciones de Estados Unidos, ya ha habido al menos 70,000 bajas en ambos bandos. Esta es la guerra más mortífera que se ha visto en Europa desde 1945, y no hace más que empeorar a medida que más y más gente muere o huye del país. La situación es más grave aún,
cuando se tiene en cuenta que las poblaciones de Rusia y Ucrania llevaban años disminuyendo, y la guerra está ocasionando todas estas pérdidas. Puede que dentro de 20 años, no reconozcamos a ninguno de los dos países como lo hacemos hoy. Tal vez ni siquiera existan. Puede ser algo complicado de entender, pero ten en cuenta lo siguiente. Ambos países tuvieron millones de pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente hombres jóvenes. Casi 2/3 de ellos habrían muerto antes de cumplir los 23 años. La muerte de tantos jóvenes que aún no habían tenido hijos provocó un efecto negativo en la demografía unos 20 años después, reflejando a las vidas perdidas durante ese conflicto. De hecho, estos ecos de la generación perdida de la Segunda Guerra Mundial siguen resonando en la sociedad rusa y ucraniana cada 20 o 25 años. Estos tiempos de gran crisis demográfica han causado problemas a la población de ambos países. En 1991, la Unión Soviética se derrumbó, justo cuando empezaba el segundo eco de la generación que perdió la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó un colapso en los servicios y estructuras estatales de la era soviética, lo que condujo a un aumento del alcoholismo, el consumo de opiáceos, los suicidios, la delincuencia y el VIH-Sida. Esto asoló a las poblaciones, tanto de Ucrania como de Rusia durante años después, y provocó que la esperanza de vida de cada una de ellas cayera en picado. A mediados de la década de 1990 y principios de la de 2000, la esperanza de vida de los hombres rusos y ucranianos era 17 años menor que la de los hombres de Europa Occidental. Estaban casi al mismo nivel que los hombres de Afganistán y de muchas naciones del África subsahariana, a pesar de estar en paz. Esto ocurría porque las tasas de mortalidad y emigración se disparaban en los años 90, mientras que el número de nacimientos para reemplazarlas caía en picado. La situación actual es que hay menos mujeres ucranianas que tienen hijos que lo que se podía ver en el pasado. De hecho, las mujeres ucranianas tienen la segunda tasa de natalidad más baja del mundo. Esto significa que no nacen suficientes niños para reemplazar a la población. A diferencia de muchos países occidentales, que compensan sus bajos niveles de natalidad con altos niveles de inmigración, en Ucrania hace décadas que se va más gente de la que entra. Como resultado de todos estos factores, la población de Ucrania ha disminuido cada año desde 1993. Más específicamente, ha disminuido casi un 20% en los últimos 30 años, a causa del éxodo de la población y a la baja tasa de natalidad. Rusia se enfrenta a problemas similares, pues solo ha registrado 3 años de crecimiento demográfico en los últimos 30 años. La tasa de natalidad actual de los rusos es de 1.5 hijos por mujer, y tienen una tasa de inmigración ligeramente positiva. Ahora, el número de nacimientos en Rusia no es fácil de determinar. Esto se debe a que hay muchos grupos étnicos diferentes en Rusia, y estos tienen menos hijos que los otros grupos. Por ejemplo, mucha gente no es rusa en las regiones de Buriatia, Saja, Tuve, Dagestán, Chechenia, el Cáucaso Norte y Tartaristán. Estas zonas ya gozan de mucha libertad frente al gobierno de Moscú y actúan como si fueran sus propios países. Algunas de estas zonas, como Chechenia y Dagestán, ya han intentado independizarse de Rusia, pero fracasaron. Sin embargo, podrían volver a intentarlo en un futuro. Como la población de rusos sigue disminuyendo, mientras que la de otros grupos sigue aumentando, es posible que exijan más autonomía de Moscú, o incluso la independencia una vez más. Si una de ellas llega a tener éxito en el futuro, como Chechenia, podría desencadenar un efecto dominó en las otras repúblicas internas, declarando también su independencia, y llevar a una disolución o incluso al colapso de toda la Federación Rusa. Y aunque eso pueda parecer improbable ahora mismo, hay que recordar que Rusia ha sido un imperio multiétnico durante siglos, y que ya se derrumbó 2 veces en el siglo pasado. En 1917, y de nuevo en 1991. No hay garantías de que la crisis demográfica de Rusia no vuelva a repetirse en algún momento de este siglo, especialmente con la actual guerra en Ucrania. Aunque en teoría, Rusia ganó 2,5 millones de habitantes cuando arrebató Crimea a Ucrania en 2014, la población total de Rusia hoy en día sigue siendo inferior a la que había antes del colapso de la Unión Soviética. A esto no ayudaron en absoluto los años de la pandemia de COVID-19. Solo en 2020 y 2021, debido al exceso de muertes por COVID-19 y a una baja tasa de natalidad y migración, la población rusa perdió 1.7 millones de personas,
lo que supone la mayor pérdida de población jamás registrada en el país durante tiempos de paz, y la mayor pérdida en general desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el problema de la población en Rusia y Ucrania no va a hacer más que empeorar. Más de 7.6 millones de personas han abandonado Ucrania desde que comenzó la invasión. Esto significa que casi 1 de cada 5 ucranianos ha abandonado el país en menos de 8 meses. En Ucrania, viven ahora mismo casi 33.5 millones de personas, es decir, casi 20 millones menos de las que había tras la caída de la Unión Soviética. Y esto ni siquiera incluye el número desconocido de soldados y civiles que han muerto o han resultado gravemente heridos desde que comenzó la invasión, que probablemente sea una cifra muy alta. Así pues, aunque Ucrania consiga ganar la guerra, el país nunca volverá a ser igual. Lo mismo puede decirse de Rusia, cuya población disminuye a medida que la gente abandona el país. Hay que recordar que muchos de los rusos que han abandonado el país tienen estudios o son jóvenes. Antes de la invasión, había 33 millones de hombres jóvenes en Rusia que podrían haber servido en el ejército. Pero ahora, se calcula que 800.000 de ellos han abandonado el país o han muerto o resultado heridos en Ucrania. Esto supone casi el 3% de todos los jóvenes de Rusia. Como la guerra en Ucrania continúa, Putin necesitará reclutar más soldados para reemplazar a los que se han perdido. Pero cada vez son más los jóvenes que abandonan Rusia para evitar ser reclutados por el ejército. Para impedir que se marchen, Rusia tendrá que cerrar sus fronteras, como hizo en la época soviética. Esto conducirá a un aumento de la represión y la vigilancia en el país, lo que hará que la gente esté aún más desesperada por marcharse. Rusia ya ha perdido más personas este año que en ningún otro, desde la Segunda Guerra Mundial, y va camino de perder aún más para cuando termine la guerra en Ucrania. A algunas personas les preocupa que Putin intente ampliar la población de Rusia invadiendo Ucrania. Creen que quiere resolver algunos de los problemas de su propio país. El 30 de septiembre de 2022, Rusia anunció que se apoderaba de 4 zonas ucranianas, que fueron Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson. Esto supone el 15% del territorio total de Ucrania. Se trata de la mayor anexión o conquista de territorio vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Solo otro país en el mundo ha reconocido estas anexiones rusas como legítimas, Corea del Norte. A pesar de que Rusia ha declarado estos territorios como parte de su país, en realidad solo ocupan partes de cada uno de ellos. El ejército ucraniano sigue controlando grandes secciones de cada territorio, incluida la capital. Pero al declarar estos territorios como parte de Rusia, Putin se ha otorgado a sí mismo la capacidad legal de desplegar en ellos a reclutas recién reclutados para luchar. Según la legislación rusa, los reclutas no pueden ser enviados legalmente a luchar en guerras en el extranjero, y solo pueden ser utilizados para defender la integridad territorial de la propia Rusia. Así pues, ahora que Rusia ha declarado que estas provincias forman parte de su país, los cientos de miles de hombres que están siendo reclutados pueden ser enviados legalmente a luchar contra los ucranianos. Hay cerca de 9 millones de civiles en Ucrania que Putin quiere añadir a Rusia. Cree que así reemplazará a las personas que su país está perdiendo, a causa de la muerte y el exilio. Pero si Ucrania recibe mejores armas de Occidente, podrían recuperar la tierra que Putin quiere y a todas esas personas. Este sigue siendo un posible desenlace de la situación, pero aún queda ver qué es lo que terminará ocurriendo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.